Bueno, buenos días a todos. Vamos a terminar el tema de la Segunda República. ¿Vale? Nos quedamos con lo que son los apuntes en la página, a ver que lo mire. Sí, por este mismo punto, el fin de la experiencia derechista en la Segunda República. ¿Vale? Recordad, estamos viendo fue la Revolución de Octubre de 1934, cuando llega Franco, si os acordáis, a Asturias para definitivamente acabar con el levantamiento, con los revolucionarios. Bueno, y ahora vamos a ver el último apartado de este bienio radical cedista. Bueno, pues lo primero, aquí tenéis en las imágenes cuatro generales importantísimos que vamos a ver después al principio de la Guerra Civil, que son Godet, Mola y Franco, ¿no? Que suena a todo el mundo. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre después de que se sofoque la revuelta o la revolución de octubre de 1934 en Asturias? Bueno, pues lo que va a suceder es lo siguiente. La CEDA, lógicamente, va a ganar fuerza dentro del gobierno. Lo segundo es que se encarcela, como ya vimos el último día, a buena parte de los dirigentes socialistas por toda España. E incluso se vincula al propio Azaña con esa revolución de 1934 y también se le va a encarcelar. Lógicamente, ya hemos visto que la CEDA estaba en contra de los estatutos de autonomía, pues lógicamente el Estatuto de Cataluña se suspende. Se va a hacer una cosa con un juego de palabras muy curioso, ¿no? Una ley de la reforma agraria. De manera que esa reforma agraria que ya se había aprobado con anterioridad durante el bienio progresista, el bienio del 31 al 33, el del bloque de izquierda, bueno, pues que prácticamente fuera imposible llevar a cabo. Y por último, Gil Robles va a llevar a los generales que hemos visto al principio, a Godet, a Mola, a Frank Fanjul, a los cargos más importantes del ejército en España, ¿no? Los puestos más importantes. Recordamos que la mayoría de ellos no eran leales a la República, tal y como tampoco lo era la CEDA, que si os acordáis no había jurado la fidelidad y la lealtad a las mismas. ¿Vale? A continuación vamos a ver los problemas que van a surgir. Estamos a finales del 34, pero en el 35 es cuando definitivamente este gobierno radical cedista se viene abajo, porque van a aparecer dos escándalos de corrupción característicos, como veis en la historia de España, que van a acabar con el Partido Radical. El primero es este de aquí, el caso del extraperlo, y el segundo es el asunto Nombela. A ver, esto más o menos os lo explico para que entendáis de qué va el asunto del extraperlo y el asunto Nombela. El asunto del extraperlo es lo siguiente. A principios del siglo XX, los juegos de azar, de ruleta sobre todo, estaban prohibidos por toda Europa, incluido España. Pero una cosa es que estén prohibidos y otra cosa es que luego realmente haya casinos en Europa en el que sí que se jugaba a ello. Bueno, pues había un par de personajes que intentan desde el exterior, extranjero, que intentan introducir una ruleta en España. Bueno, pues se van a introducir dos, una en Mallorca y otra creo en el País Vasco, creo que en San Sebastián. Bueno, pues ¿qué es lo que sucede? Esas ruletas van a tener un mecanismo, un botoncito en el que tú le das y cuando el que dirige la banca, la ruleta, quiere ganar, pues apretando el botoncito, la banca gana, ¿vale? Bueno, hasta ahí pues, las trampas típicas de la ruleta en los casinos y todo eso, pues puedo decir, bueno, pues eso no es nada nuevo que surgiera. El problema es que, como hemos dicho, era ilegal. Y como era ilegal, los introductores de esta ruleta tenían que sobornar a personajes políticos españoles para poder introducir esta ruleta en España. Resulta que buena parte de los dirigentes del Partido Radical van a ser personas sobornadas por estos introductores de la ruleta. Bueno, entre la documentación que se entregó al gobierno, porque hubo una comisión de investigación y demás,
pues el 40% de los beneficios se lo iba a llevar el propio Alejandro Lerroux. Hay que imaginar hasta dónde llegaba los sobornos. Imagina el escándalo que se forma en España cuando se enteran de que prácticamente los principales dirigentes del Partido Radical se están llevando dinero por introducir una ruleta que además es ilegal, que hace trampas en España. Una es, como he dicho antes, en San Sebastián y otra en Mallorca. Si eso no fuera poco, al poco tiempo, una vez que se hace la comisión y se decide que es verdad que el Partido Radical ha sido sobornado, salta otro caso de corrupción que sería este que tenemos de aquí. El siguiente caso sería el asunto Nombela. Este es un poquito más complicado para que lo entendáis. En la colonia africana española hay una naviera que se supone que pierde un par de barcos. Hay un funcionario de colonias que es el señor Nombela, que lo tenemos aquí, que cuando se decide por parte del gobierno indemnizar a esa naviera, él indica que es sobrada, que ahí no ha ocurrido nada lo suficientemente importante como para que el Estado o el gobierno tenga que indemnizar a esas navieras con esos 2 barcos que han perdido. Cuando él quiere hacer hincapié, quiere investigar por qué está ocurriendo esa indemnización o por qué se quiere indemnizar, inmediatamente se le aparta de sus funciones. Y al final, tras una serie de comisiones de investigación, se demuestra que otra vez Alejandro Lerroux estaba detrás, porque también se estaba llevando una comisión de esa indemnización. Además, en este caso, Alejandro Lerroux sí que sale totalmente retratado y perjudicado porque el documento en el que se acepta el pago de la indemnización lo firma el propio Alejandro Lerroux, ¿vale? Bueno, pues ante estos escándalos enormes que tenemos en este año 35, pues lógicamente Lerroux tiene que acabar dimitiendo. A ver, en cuanto a la dimisión, dicen por un lado que dimitió por el escándalo, porque no podía él mismo permitir la caída de su propio partido. Luego hay otros autores, pues no sé yo si tengo por aquí algún libro. Sí, este de aquí. A ver. O si le interesa a alguno el tema. Este de Gabriel Jackson. La República Española de la Guerra Civil. Bueno, pues Gabriel Jackson dice que Lerroux dimite pues porque Alcalá Zamora prácticamente se lo exige. O sea, que no es que dimite de motu propio, sino que Alcalá Zamora le dice que fuera del gobierno pues no se puede permitir a un personaje con esa catadura en el gobierno, en la presidencia del gobierno. Bueno, la CEDA, Gil Robles, lógicamente, una vez que se marcha Lerroux, dice, pues esta es la nuestra, ahora nos van a dar el gobierno por fin, ¿vale? Pues ¿qué es lo que sucede? Por lo que hemos estado viendo desde el principio, que Alcalá Zamora, personaje muy importante dentro de la República Española, como estamos viendo, dice que no le va a entregar el poder. ¿Por qué? Porque no se fía de la CEDA, porque no ha jurado esa fidelidad a la República. Así que lo que decide es convocar unas elecciones. Bueno, por medio va a haber un gobierno que va a durar muy poco tiempo, con un presidente provisional, pero que no se convocan elecciones para febrero del 36. Bueno, aquí en este momento es cuando se dan cuenta los partidos de izquierda que ellos no pueden hacerlo, cometer el error que habían cometido con anterioridad, es decir, no se pueden presentar a las elecciones por separado, sino que mejor hacerlos unidos, tal como hizo la CEDA con los partidos de centro derecha. Así que deciden, como hemos dicho, crear el Frente Popular, en el que incluso el Partido Comunista se va a incluir, ¿eh? Un Partido Comunista que desde el año anterior, del 35, a nivel europeo, había recibido directrices desde Moscú, no solo el Partido Comunista Español, sino toda Europa, en el que lo importante no era llevar ahora mismo a cabo la revolución en Europa, en los distintos estados europeos, sino que lo importante era acabar con el fascismo. ¿Vale? De todas formas, ya hemos visto que el Partido Comunista aún no tenía gran peso dentro de las instituciones españolas, prácticamente no tenía ninguno. Pero lo importante es que sepáis que ya en el Frente Popular aparece
Aparece el Partido Comunista junto al PSOE, el Partido Radical de, de Azaña. Bueno, el 15 de enero es cuando se va a crear este Frente Popular y básicamente lo que dice es que todo lo que se había aprobado durante el bienio del 31 al 33, pues todo va a volver a ponerse en funcionamiento. Se va a relanzar toda esa obra legislativa que habían aprobado ellos. Además, algo importante es que van a hacer una amnistía para todos los encarcelados por los sucesos de octubre del 34, ¿no? Porque ellos tenían un pensamiento en el que decían que los que fueron encarcelados como consecuencia de esos hechos eran presos políticos, más que otra cosa. ¿Qué ocurre con los partidos de derecha? Bueno, pues aquí los partidos de derecha cometen el error que habían cometido los de izquierda en el bienio anterior, cual presentarse por separado. La CEDA se va a presentar con un programa como tenéis aquí, que defiende la Constitución, o una revisión, mejor dicho, de la Constitución, y en el que había que pactar con los republicanos radicales en algunas provincias. Luego tenemos, por otro lado, la renovación tradicional, o sea, la renovación española, perdón, de los monárquicos, la comunión tradicionalista, que eran los carlistas, que van a formar el bloque nacional. Y este bloque nacional estaba liderado por un personaje importante, que es José Calvo Sotelo. Lo importante de este bloque nacional es que su programa político solo se podía llevar a cabo, solo se podía ejecutar si la República desaparecía. Esto es importante por lo que vamos a ver después. Una cosa importante también es que José Calvo Sotelo tenga en cuenta que este personaje no tiene nada que ver con el Calvo Sotelo de principios de los 80, ¿vale? Que luego son los errores. Ya lo dije en clase el otro día, pero bueno, lo recordamos ahora. Bueno, vamos a ver. Se realizan las elecciones de febrero del 36 y estas dan la victoria al Frente Popular. Pero el hecho de que gane el Frente Popular no significa que acaben los problemas. ¿Por qué? Porque las movilizaciones obreras van a continuar, incluso van a ser cada vez mayores. Hay peticiones de amnistía, de remisión de trabajadores frente a los patronos, actos de violencia. En este momento vamos a encontrar cómo la Falange va a organizar a las juventudes, no solo la Falange, sino los socialistas y los comunistas, que vamos a ver prácticamente a enfrentamientos de matones por las calles españolas, ¿no? Imagina el ambiente, la atmósfera que reina en el país. Es decir, trabajadores en huelga, manifestaciones, matones de extrema derecha y de extrema izquierda metiendo todo tipo de tropelía y violencia por las calles españolas. O sea, estamos en un momento complicado. Las elecciones la va a ganar, como hemos dicho, el Bloque Nacional, el Frente Popular, pues como estoy hoy, el Frente Popular. Y tras las elecciones, bueno, pues Azaña va a formar un gobierno en el que solo van a estar los republicanos de izquierda. Porque recordamos que dentro del Partido Socialista tenemos dos tendencias, una más moderada, la de Indalecio Prieto, luego una muchísimo más radical, la de Largo Caballero. Largo Caballero era prácticamente el que en este momento estaba llevando la batuta del Partido Socialista y se niega a formar parte con los republicanos, ¿vale? Las primeras medidas que se toman es la amnistía general de octubre del 34, a todos los que tuvieron que ver con esa revolución, y volver o restablecer el Estatuto de Autonomía en Cataluña, siendo Companys el que vuelve a presidir la Generalitat, ¿vale? En el campo, lo que va a ocurrir es que los conflictos se aceleran, ¿eh? Los campesinos empiezan a ocupar tierras y se pone de nuevo en marcha lo que es la reforma agraria. Para que os hagáis una idea, lo tenéis aquí el dato, entre marzo y julio del 36, es decir, 4 meses, se expropian más de 500.000 de hectáreas, que es una barbaridad, que son, para que os hagáis una idea, 7 veces más que en todos los años anteriores. Y ese 500.000 de hectáreas se va a repartir entre 100.000 campesinos, aproximadamente, si os hacéis una media, pues a unas 5 hectáreas por persona, ¿vale? Hemos dicho algo muy importante porque prácticamente va a ser lo que la gota que colme el vaso del levantamiento, va a ser la violencia callejera.
a haber enfrentamientos, atentados. Se vuelve a los ataques de los incendios de los edificios religiosos. Ante esa violencia, el gobierno, en lugar de culpar a los dos bandos, hemos dicho, las juventudes de Falange y también a la socialista, lo que hace es ilegalizar directamente a la Falange española, declarar ilegal, y a su líder, José Antonio Primo de Rivera, es detenido y encarcelado en Alicante, que sabéis que es donde va a acabar muriendo. ¿Vale? En este momento se produce el que los historiadores de este periodo indican que es el gran error que se comete durante toda la República, que es que se destituye a Anísio Alcalá Zamora como presidente de la República, siendo sustituido por Manuel Azaña. ¿Por qué es un error? Porque Azaña, por un lado, era un personaje muy importante desde el cargo que ocupaba, no como jefe del Estado, sino como presidente de la República. Y luego Alcalá Zamora, recordad que, a pesar de ser republicano, era un ferviente católico, y muchos de estos católicos que no eran de izquierda lo veían, dentro de lo que cabe, como un referente que podía contener esos ataques a la Iglesia. Bueno, Azaña, como hemos dicho, ocupa el alto cargo de la República, esa presidencia de la República, y necesita a un personaje que encabece el nuevo gobierno que se tiene que elegir. En este caso, él quiere que fuera Indalecio Prieto. Pero hemos dicho que Largo Caballero se negaba, por lo que tiene que llamar a Casares Quiroga, Azaña, para que forme gobierno. ¿Vale? Casares Quiroga, este personaje de aquí. Y aquí tenemos ya el inicio de lo que es la guerra civil, la conspiración. Bueno, la acción del gobierno avanza por vía reformista, es decir, se aplica la reforma agraria, se empieza a tramitar lo que es el Estatuto del País Vasco. Recordad que el de Cataluña ya se había aprobado, pero nos encontramos con un problema. El problema que nos encontramos es que está subiendo de nivel los asesinatos, los ajustes de cuentas en las calles, ¿no? En las calles españolas. Bueno, las bombas y una cosa que siempre ha sido muy importante, la quema de iglesias. La quema de iglesias. Además, los militares van a tener otros motivos más de queja, que va a ser que el gobierno republicano decide separar a esos militares que habíamos visto antes. Es decir, a Franco se le envía a Canarias, a Godet se le envía a Baleares y a Mola se le envía a Navarra. Es decir, cada uno una zona totalmente distante de la de los otros grandes generales que podían conspirar en un momento dado contra la República. El 12 de julio va a ser asesinado el teniente José del Castillo, un guardia de asalto. Para que entendáis, la guardia de asalto es como la Policía Nacional de la época. Y al día siguiente, el 13 de julio, como represalia, y esto va a ser muy importante, sus compañeros deciden asesinar a José Calvo Sotelo. Si os acordáis, ese personaje que había hecho, lo hemos visto aquí, ¿no? Lo pongo para que lo veáis. El Bloque Nacional, que lo iba a liderar José Calvo Sotelo, y cuyo programa hemos dicho que solo era posible si se eliminaba la República. Estaba totalmente en contra de la República. Bueno, pues José Calvo Sotelo va a ser asesinado. Pero esto es importante, es asesinado por miembro de una institución perteneciente al Estado, que está controlada por el gobierno, que es la Guardia de Asalto. Es decir, la Guardia de Asalto llega a casa de este hombre, José del Castillo, Calvo Sotelo, se lo llevan en el furgón y, como se suele decir, le dan el paseillo, lo asesinan. O sea, imaginad al día siguiente, cuando se conoce la historia, las noticias del asesinato de este hombre, cómo cae la noticia dentro de los partidos de derecha. Unos miembros de una institución del gobierno, del Estado, han secuestrado a un miembro de uno de estos partidos y le han dado el paseillo, lo han asesinado. Se dice que este asesinato, el primero el del teniente José del Castillo y después el de José Calvo Sotelo,
va a ser realmente la gota que colme el vaso y que a partir de ese momento ya se pone en marcha la insurrección. Porque pensar que Mola, Franco, Godet y demás no eran tontos, ellos saben que no tenían el apoyo de todos los militares en España. Ellos lo sabían, eran conscientes, porque entre ellos se tanteaban, pero claro, ante la situación de estos asesinatos, dicen, mira, aunque no tengamos ahora mismo el apoyo, lo que vamos a hacer es el levantamiento y a ver si por una casualidad se quedan quietos los que nos apoyan definitivamente y mediante un golpe nos hacemos con el país. Era lo que pensaban en un principio. ¿Eh? Bueno, el 17 de julio la guarnición en Melilla se subleva, se va a extender por todo el protectorado de Marruecos y el día 18 ya inmediatamente se va a extender por toda la península ibérica. Antes de terminar el mes de julio, para que veáis, ya era evidente que iba a haber una guerra en el país. España había quedado dividida en dos zonas, ¿vale? Una con la República y la otra al lado de la sublevación militar. Así que empezaba lo que es la guerra civil. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es que os voy a mandar los comentarios de este tema, ¿de acuerdo? Y haciéndolo, cualquier duda me la mandáis, ya sabéis, el Papa está un poquito colapsado, pues me lo podéis mandar por el grupo de WhatsApp o por correo, ¿vale? Intentad por el Papa si queréis, para por si acaso le da por funcionar de vez en cuando. Pues bueno, os mando los correos, o sea, os mando los comentarios y el jueves, aunque estemos en festivo, pero bueno, para ir, que tengáis tiempo para ir haciendo las cosas, ya os sube el siguiente vídeo. Empezamos con la guerra civil, ¿de acuerdo? Ah, por cierto, antes de que se me olvide, también os voy a mandar unos vídeos sobre la segunda República. Y aquí tengo, para que no se os olvide, yo tengo aquí el libro físico, que es este, el de Chávez Nogales. ¿Ves? ¿Dónde está la hueca? ¿Vale? Por si alguno lo quiere buscar para comprarlo o para sacarlo de la biblioteca. Este de aquí, ¿vale? El que os dije de la sangre y fuego. Si lo habéis mirado, son como distintos capítulos. Son capítulos, pero cada uno cuenta una historia, cada uno de los capítulos una historia distinta. Bueno, pues lo vais haciendo. Si tenéis alguna duda sobre los trabajos, sobre que os dije, bien del ABC, por cierto, también os recomendaría que ya que vamos a empezar con lo de la guerra civil, miréis el ABC de Sevilla y el ABC de Madrid los días posteriores al levantamiento del 18 de julio, a ver cómo da la noticia el ABC de Sevilla, a ver cómo da la noticia el ABC de Madrid, y así os vais poniendo más o menos, vais cogiendo una idea de cómo se va repartiendo la península ibérica en este conflicto. ¿De acuerdo? Hala, pues seguimos en contacto.